Bueno, muy buenos días a todos y bienvenidos a esta segunda plática de hoy por la mañana. Vamos a hablar de imagenología de malformaciones vasculares cerebrales. Vamos a repasar hallazgos típicos y posiblemente atípicos de algunas de estas malformaciones, revisar algunos conceptos acerca de ellas y vamos a comenzar utilizando esta clasificación, la cual es completamente arbitraria. Pero como necesitamos un marco para trabajar estas lesiones durante los próximos 40 minutos, las voy a dividir de esta forma. Aquellas que tienen un shunt con flujo alto, las más comunes en estas son las malformaciones arteriovenosas, que son conocidas de todos nosotros, y las malformaciones de la vena de Galeno. Hay otras entidades, las cuales también vamos a discutir, pero son menos comunes. Luego pasamos a un grupo de malformaciones que posiblemente ustedes no conocen muy bien, que son aquellas que tienen flujo arteriovenoso relativamente bajo, y esas son dos tipos de angiopatías: la angiopatía proliferativa y la angiopatía hemorrágica, que es extremadamente rara y controversial en la literatura. Luego vamos a pasar a ver aquellas que no tienen shunt. Y estas son las más comunes de todas. Son los llamados angiomas venosos, que hoy se llaman anomalías de desarrollo venoso, las malformaciones cavernosas, lo que antes llamábamos cavernomas, y las telangiectasias capilares, que casi siempre son hallazgos incidentales sin ninguna importancia. Y luego terminar con ver uno o dos casos de aquellas malformaciones las cuales únicamente tienen shunt venoso, o sea, de una vena al otro, y el típico ejemplo de estos es el que ocurre en niños, el seno pericraniae. Bueno, comencemos con las que tienen un shunt arteriovenoso de flujo alto, y sabemos esas son las malformaciones arteriovenosas, y las vamos a dividir de acuerdo a de dónde se origina su flujo arterial. Si el flujo arterial viene de las ramas de la carótida interna, lo llamamos pial, y eso representa más o menos el 75% de todas estas malformaciones. Sin embargo, 10% de estas malformaciones tienen flujo que viene de las ramas durales de la arteria carótida interna o de ramas de la carótida externa, y esto es lo que se llama un flujo dural, y más o menos entre el 10 y el 15% de ellas van a tener un flujo mixto. Son extremadamente raras, son lesiones de gente joven alrededor de la tercera década de vida. El riesgo de sangramiento es relativamente alto, hasta 4% por año, así que el riesgo cumulativo de sangramiento durante la vida del paciente es más o menos del 75%. Estos sangramientos casi siempre producen síntomas. Aquí en estas ilustraciones tenemos la malformación típica. Generalmente tiene forma triangular o piramidal, con la base de la pirámide en la parte superficial del cerebro y el ápice apuntando a la parte interna del cerebro. Vemos el nido de la malformación, y todos estos vasos dilatados alrededor de ella son las venas que están drenando la malformación. Dentro del nido de la malformación hay cerebro, existe el cerebro, pero este cerebro es cerebro que no funciona, es gliosis, tiene edema y fibrosis, y por lo tanto el nido se puede resectar totalmente sin sacrificar el cerebro que está adentro, porque este cerebro no es funcional. Cuando hacemos estudios de flujo, vamos a ver que las malformaciones se ven un poquito más prominentes o grandes. En el caso que está en la izquierda de la pantalla, ven ustedes el nido de la malformación en la parte profunda del surco prefrontal derecho, y vemos en el estudio con gadolinium, en el mapa de volumen cerebral sanguíneo, el nido de la malformación y su vena transcerebral drenando a una vena cortical. Y lo mismo vemos en esta malformación, que la vemos con tomografía computarizada, captando contraste en su parte interna del nido, y se le hizo al paciente un estudio de perfusión con marcamiento de los espines arteriales, spin labeling perfusion, y ven ustedes aquí que se ve un poquito la malformación más grande, pero otra vez claramente podemos apreciar esa forma piramidal que ya les hablé. Una de las complicaciones de estos pacientes es que pueden entrar en estatus epiléptico, y eso puede llevar a anoxia cerebral. Este es un paciente que entró de esa forma a la emergencia, y ven ustedes ya los hallazgos de anoxia cerebral, la hipodensidad de la sustancia gris profunda, ven el edema cerebral y ven la malformación que está localizada más que todo en el espacio subaracnoideo de la fisura de Silvio, pero en el espécimen anatómico del paciente vemos que hay gliosis y daño ya de la corteza inferior de la fisura de Silvio, y eso es lo que está ocasionando en este paciente las convulsiones, las cuales llevaron a la muerte del paciente.
Aquí hay otra malformación en la parte profunda del surco central del lado derecho y pueden ver ustedes que en las imágenes de susceptibilidad magnética todas las venas que están en el mismo hemisferio se encuentran engrosadas y ya tienen una forma como de sacacorchos muy tortosa, y eso quiere decir que hay hipertensión venosa. No solo hay eso, sino que ponemos atención y hay unos puntitos negros que posiblemente son microhemorragias en ese lado, y esto significa que el paciente va a tener que ser tratado, no inmediatamente, no el mismo día, al día siguiente, pero en los pocos días que siguen el descubrimiento de esto, porque la hipertensión venosa cerebral puede llevar a sangramientos y estos sangramientos tienen un mal pronóstico. Ahora, si ponemos atención en este paciente, nos vamos a dar cuenta que en el lado contralateral ya también tiene unas pequeñas hemorragias. Y lo que quiero hacer es compararlo con un estudio de un paciente de la misma edad que no tenía ningún problema vascular cerebral. Pueden ver ustedes en el lado de la malformación, comparando con el paciente normal, el aumento de grosor y la tortuosidad que ya les expliqué de esos vasos. Pero si vemos el lado contralateral, aunque es menos obvio, lo mismo está ocurriendo. Ya hay engrosamiento de las venas y las venas se encuentran ligeramente tortuosas y muy prominentes. Y si ponemos atención, también hay puntitos negros compatibles con hemorragias petequiales. Así que este paciente no solo tenía hipertensión venosa en el lado de la malformación, sino en el lado opuesto, lo cual llevó a que se tratara rápidamente. Tenemos la típica vena de Galeno, en este caso es del tipo coroidal, múltiples arterias pequeñas perforantes van a suplir el shunt, y aquí vemos la dilatación de la vena de Galeno con la persistencia de un seno primitivo drenando al seno sagital superior, y en el estudio de perfusión con arterial spin labeling, vemos en el mapa de flujo cerebral sanguíneo no solo la malformación, el seno primitivo drenándola, sino también el flujo arterial dentro de los senos transversos y la tórcula, que es típico de estos casos. Ahora pasemos un poquito a hablar de otro tipo de malformaciones que son relativamente comunes, y esas son las fístulas arteriovenosas. Esas casi siempre están suplidas por ramas de la carótida externa o por ramas durales de la carótida interna. Los factores que pueden predisponer es la trombosis de un seno, hay isquemia de las paredes del seno venoso. Esto lleva a la producción de proteínas, las cuales estimulan la neoangiogénesis, y esta neoangiogénesis va a llevar a la presencia de un shunt, y obviamente pueden ser traumáticas, como comúnmente las miramos con las fístulas carótida cavernosas de tipo directa. Lo importante es que pueden ser muy difíciles de visualizar en estudios anatómicos. Generalmente la tomografía computarizada y la resonancia magnética son negativas. La única manera que podemos sospecharla es si tenemos una hemorragia en diferentes compartimientos, digamos suprainfratentorial al mismo tiempo, subaracnoidea, subdural y epidural al mismo tiempo. En todos estos pacientes, la única manera de identificar la fístula es haciendo perfusión con arterial spill labeling perfusion, con perfusión, con marcamiento de los espines. Con esta técnica, el 99% de estas fístulas van a ser identificadas, ya sea el punto exacto de la fístula o van a ser identificadas por la presencia de flujo arterial dentro de una estructura venosa. Los sitios más comunes para estas fístulas son el seno cavernoso, el seno transverso, el seno sagital superior y a veces los vasos meningios postraumáticos. Hay una fractura de cráneo y hay una comunicación entre una arteria y una vena meningia. Aquí vemos la presencia, como todo lo hemos visto muchas veces, de una fístula del seno cavernoso del lado derecho. Esta es una fístula postraumática. Ven ustedes los vasos tortuosos aumentados de volumen en ese seno cavernoso, y ven la presencia de una vena oftálmica superior marcadamente dilatada, porque está sirviendo como un drenaje anterior. Es lo opuesto de su flujo. El flujo de la vena oftálmica superior es para atrás, es el seno cavernoso, pero cuando el seno cavernoso recibe sangre arterial de alta presión, tiene que drenar, y va a drenar, como en este caso que vemos en la geografía, hacia la vena oftálmica superior, en este caso hacia la vena oftálmica inferior, que también la vemos en la tomografía, y posteriormente hacia el seno petroso inferior. Y aquí ustedes lo que ven es que la carótida se comunica inmediatamente con el seno cavernoso porque tiene un agujero en ella. Aquí tenemos un ejemplo, una de las fístulas durales en un seno venoso más comunes. Esto está ocurriendo en el seno transverso. Pueden ustedes ver que en este caso tuvimos suerte porque la vimos. Ven ustedes esta especie como de telaraña de vasos
recientemente formados, tratando de revascularizar no solamente el seno, sino de darle flujo arterial oxigenado a las paredes del seno, las cuales están isquémicas. Y aquí podemos ver que está suplida, como lo demuestra la angiografía, por la arteria occipital y por ramas posteriores de la arteria meningia media. Y vemos aquí el shunt y vemos ya la presencia de contraste en el seno transverso. Posiblemente este seno transverso estuvo trombosado porque, como podemos ver acá, tiene un área de estenosis, y las estenosis son comunes también cuando se ha resuelto una trombosis. Ahora, estas fístulas arteriovenosas pueden tener presentaciones muy raras. Miren, este paciente presentaba con una neuropatía de pares de cráneo progresiva, vino a la emergencia, se creyó que esto se trataba posiblemente de un tumor o una infección viral del tallo cerebral. Sin embargo, lo que no se vio en ese momento es que en la parte anterior y dorsal de la médula y del cordón espinal cervical habían estos vasos prominentes, los cuales son venas, los cuales nos indican que hay una fístula que está siendo drenada por estos vasos y que hay hipertensión venosa llevando a edema de el cerebro, en este caso también captando contraste, lo cual confundió. Aquí hay otro paciente, el cual presenta con una lesión cerebelosa derecha. Fue enviado a nosotros con el posible diagnóstico de una enfermedad del Hermite-Duclos. Ustedes pueden ver que capta contraste, pueden ver que hay edema, hay efecto de masa e inclusive hay la presencia de vasos aumentados en su parte superficial. Estas no son las características típicas de la enfermedad del Hermite-Duclos. Sospechamos que se trataba de una fístula, hicimos el angiograma y claramente ven ustedes la presencia de una fístula con shunt inmediato a las estructuras venosas. Este paciente fue tratado con tratamiento endovascular y resolvió todos estos problemas clínicos y de imagenología casi inmediatamente. Otro paciente enviado a nosotros con la presencia posiblemente de un gloma difuso de la región temporo-occipital izquierda. Pueden ver que hay involucración de la materia blanca, de la materia gris, hay un poquito de restricción de la difusión. No nos parecía que este paciente tuviera un glioma, así que se le hizo una angiografía y pueden ustedes ver el sitio del shunt suplido por ramas posteriores de la arteria meningia media. Otro paciente también, en este caso, no presenta anormalidades de edema o de alteraciones de la señal, ya sea en materia blanca o materia gris, pero lo que pueden ver ustedes, tanto en T1, en T2, como después de la administración de gadolinium, es la presencia de todos estos vasos dilatados en el hemisferio del lado derecho, los cuales no están presentes en el hemisferio contralateral. Esta es hipertensión venosa, otra vez, sugiere que hay una fístula y que esta fístula está drenando en las venas del cerebro, y por eso estos pacientes pueden sangrar. Estas venas están dilatadas, están hipertensas y se pueden reventar y pueden sangrar, y como ya dije, el pronóstico es pobre. Y aquí está la angiografía demostrándoles otra vez a ustedes el shunt suplido por ramas posteriores de la arteria meningia media. El último caso de estas presentaciones raras de fístulas, otro paciente enviado a nosotros con la sospecha de un glioma infiltrativo temporal posterior del lado izquierdo. Pueden ustedes ver que hay efecto de masa, no se ven los surcos corticales, hay brillantez en la corteza y en la materia blanca, pero sin embargo, cuando o le damos al paciente gadolinium, no vemos la captación de contraste que esperaríamos para un glioma. Lo que vemos son estos vasos tortuosos, engrosados, dilatados, comparados con el lado opuesto, y esto nos llevó a sospechar que este paciente también tenía una fístula, y ustedes pueden ver acá en la geografía la presencia de una fístula, otra vez suplida por ramas posteriores de la arteria meningia media. Bueno, miremos estas pequeñas malformaciones en lo que antes se llamaba Rendu-Osler-Weber, que es ahora la telangiectasia hereditaria hemorrágica, o HHT, Hereditary Hemorrhagic Telangiectasia. Estas pacientes pueden tener estos shunts arteriales, generalmente son de tamaño pequeño. Estos shunts arteriales son pequeñas malformaciones arteriovenosas. 70% de ellas se encuentran en niños con esta enfermedad y más o menos 20% de ellas en adultos con esta enfermedad. Esto se debe a una anomalía congénita que lleva a la producción incompleta o a la ausencia de producción de una proteína que se llama endoglina, que es una glicoproteína que regula el crecimiento vascular y el remodelamiento de los vasos. Y si esta proteína no existe, se van a formar estos shunts.
Aquí podemos ver un paciente. La manera más fácil de identificar estos shunts en estos pacientes es otra vez utilizando Arterial and Spin Labeling Perfusion. Y aquí vemos un paciente que tiene un nidito de captación de contraste en la parte posterior del mesencéfalo y otro en la región occipital del lado izquierdo, pero en el mapa de flujo cerebral sanguíneo con marcamiento de los espines, claramente podemos ver que hay shunts en esas dos pequeñas malformaciones. Otro paciente con la misma enfermedad, vemos áreas que sugieren malformaciones con hipointensidad en la imagen de susceptibilidad magnética, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, y claramente, aunque está un poco borrosa porque el paciente se estaba moviendo, la perfusión con marcamiento de los espines nos deja identificar la fístula del lado izquierdo y la presencia de la fístula del lado derecho, que se ve mucho más grande que ese poquito de fístula que vemos en la susceptibilidad magnética. Inclusive estamos identificando el flujo arterial en la vena cortical que está drenando esa pequeña malformación. Bueno, ahora pasemos a ver una malformación extremadamente rara que tiene flujo alto, o sea, flujo arteriovenoso alto, y es una malformación que casi exclusivamente la vamos a encontrar en niños. La edad es más o menos 5 años de edad. Ocurre predominantemente en niños de sexo masculino y muchas de estas malformaciones son encontradas cuando se hace seguimiento prenatal in útero con ultrasonido. Estas malformaciones reciben el nombre de malformaciones gigantes de los senos venosos durales. Ocasionan macrocrania e hidrocefalia, pueden ocasionar convulsiones también en estos niños, tienen un mal pronóstico. Sin embargo, en muchos de estos pacientes, una angiografía con catéter va a demostrar que hay un shunt arterial que está supliendo ese seno venoso. Y si podemos ocluir ese shunt, entonces el pronóstico de los niños va a cambiar y va a ser relativamente bueno. Y más o menos a los 2 años de edad vamos a repetir la resonancia magnética. Vamos a ver que ese seno que estaba dilatado se ha trombosado. Y curiosamente lo que vamos a ver es que sus senos se remodelan casi completamente y casi obtienen una apariencia normal con el pasar del tiempo. Aquí hay 2 pacientes. Este paciente tiene una malformación venosa gigante involucrando la parte posterior del seno sagital superior. Pueden ver ustedes la presencia de un seno primitivo y pueden ver ustedes la presencia de una anomalía de drenaje venoso localizada en la parte anterior al seno dilatado. Este paciente fue tratado desde un punto de vista endovascular porque tenía un shunt y al paciente le fue muy bien. Este paciente también fue tratado desde un punto de vista endovascular, pero ya el paciente ya tenía daño cerebral, ya tenía convulsiones y la malformación era demasiado grande. Pueden ustedes ver aquí la dilatación marcada de la tórcula venosa. Pueden ustedes ver no solo la tórcula venosa dilatada, sino que pueden ver la gran dilatación de los senos transversos, y ocasionalmente esto va a llevar a hipertensión venosa y eso también va a contribuir a la presencia de hidrocefalia y la macrocrania que tienen estos pacientes. Pero la clave de esto es reconocerlo como lo que son, porque bastante común he visto yo que vienen estos pacientes referidos a nuestro centro académico porque se les ha encontrado una masa cerebelosa en un ultrasonido intrauterino, y esto no es una masa, sino que es una malformación, la cual puede o no ser tratada dependiendo de su naturaleza. Bueno, pasemos ahora a ver estas malformaciones cerebrales muy raras, las cuales tienen un shunt arteriovenoso de flujo bajo. Y vamos a comenzar de estas dos con la que es más común, pero es muy, muy rara, que es la angiopatía proliferativa. Estas son malformaciones extremadamente grandes, involucran un lóbulo o inclusive un hemisferio entero. Su apariencia por angiografía, por catéter, simula moyamoya, pero lo que vamos a ver es que no hay una estenosis de la carótida supraclinoidea, como lo vemos en moya-moya, y aunque hay un shunt arteriovenoso, el shunt no va a ser muy significativo, va a ser menor o más leve que lo que esperaríamos para una malformación tan grande como van a ver que son estas malformaciones. Estos pacientes generalmente tienen convulsiones, estatus epilépticos y cefalea, y aquí vemos un paciente en que la malformación en la imagen de Flair ocupa completamente el hemisferio derecho del paciente, inclusive la parte medial frontal posterior del lado izquierdo ya está involucrada. Vemos en la angiografía por resonancia magnética, y aquí vemos también
Cuando al paciente se le hace la angiografía, casi tiene una apariencia de moya moya, pero noten que no hay estenosis de la carótida supraclinoidea como esperamos en esos pacientes, y aunque ya hay un poco de flujo de shunt hacia las venas, no es un shunt exagerado como podríamos esperar de una malformación arteriovenosa como las que vimos en la primera parte de la plática. Las malformaciones arteriovenosas como las que vimos en la primera parte de la plática pueden ser grandes, pero nunca son del tamaño de la angiopatía proliferativa. Otro paciente tenemos acá. Noten que casi el hemisferio, casi la totalidad del hemisferio izquierdo está involucrado. Ven ustedes en la perfusión con gadolinium, el mapa de volumen cerebral sanguíneo demuestra el alto volumen de sangre contenido dentro de esta malformación. Y en un paciente diferente, al pasar unos años, vemos que todavía está la malformación presente, pero vemos que ha habido atrofia del hemisferio cerebral con la presencia de gliosis, e inclusive en la tomografía computarizada ha desarrollado estas calcificaciones distróficas del hemisferio. Por lo tanto, este va a ser un hemisferio enfermo, un hemisferio epileptogénico, un hemisferio que va a producir cefaleas debido a la presencia del shunt. Pero como vemos, estas malformaciones son extremadamente grandes y desafortunadamente no hay tratamiento para ellas. Ahora, de este grupo de malformaciones arteriovenosas con bajo shunt arteriovenoso, el segundo tipo que vamos a ver es la angiopatía hemorrágica, como ya dije, extremadamente rara, es muy controversial en la literatura, no hay tratamiento, el tratamiento que se ha empleado para ellos generalmente es un tratamiento completamente empírico y generalmente creo yo que este tratamiento se ha empleado en Francia, no he escuchado yo que en Estados Unidos nunca se ha empleado este tratamiento, pero aquí vemos los hallazgos típicos. Generalmente estos son niños o pacientes jóvenes. En este paciente tiene una hemorragia atípica en la región del núcleo dentado del lado derecho. Este no era un paciente hipertenso, sino que era un paciente joven. Se le hace la angiografía y ven ustedes esta malformación arteriovenosa que casi es como una telaraña. Noten que no hay shunting en esta malformación. Es casi como una especie como de moya regional. Noten en este otro niño con un sangrado occipital. Del lado derecho se le hace la angiografía y pueden ver ustedes el mismo patrón. Noten que lo más importante es que no hay un shunting venoso rápido, tiene poco shunting también. Y como dije, en algunos de estos pacientes empíricamente se ha utilizado la radioterapia, y la radioterapia, como toda la radioterapia, es vasooclusiva y va a ocluir estos pequeños vasos y va a resultar en la cura del paciente, pero no hay evidencia significativa en la literatura de que este tratamiento sea lo adecuado para estos pacientes, porque en realidad es una enfermedad muy, muy rara. Bueno, ahora pasemos a ver las malformaciones cerebrales, las cuales no tienen shunt arteriovenoso, y esas van a ser las más comunes de todas. Y hay dos que quiero discutir primero. Esa es la malformación venosa y luego la malformación cavernosa, pero comencemos con la llamada anomalía venosa del desarrollo, que antes llamábamos un angioma venoso. No se utiliza el término angioma porque angioma generalmente se refiere a una lesión posiblemente tumoral, la cual demuestra crecimiento, y estas no son ni lesiones tumorales ni demuestran crecimiento, aunque por alguna razón son muy raras en niños y en bebés, y generalmente las vemos en adultos. Es la malformación cerebrovascular más común, es incidental, es asintomática, es una variación extrema del drenaje venoso del cerebro normal. No hay que ocluirla ni tratarla, porque si ocluimos o tratamos esa malformación, vamos a ocluir el drenaje venoso de una parte normal del cerebro, produciendo un infarto venoso. La localización más común son los lóbulos frontales, pueden ser múltiples, y a todo mundo creo que le gusta mencionar este síndrome Blue Robert Blev, no sé cómo se dice en español, cuando uno ve malformaciones del desarrollo venoso múltiples, pero ese síndrome es extremadamente raro. Inclusive con estas malformaciones o lesiones o hallazgos son múltiples, generalmente son idiopáticos y no están asociados a ese síndrome. Ya les voy a enseñar yo cómo se ven en este síndrome y van a ver que no tienen la apariencia típica de una anomalía del desarrollo venoso. Y como ya dijimos
alrededor de ellas hay cerebro normal, así que no queremos hacer nada. Este es un paciente que tenía Blue Robert Bleve Nevo Syndrome. Tiene una malformación venosa del desarrollo en el lóbulo frontal derecho y de manera de espejo tiene una en el lóbulo frontal contralateral, también tiene una en el cerebelo bastante grande, pero también este niño tenía una malformación venosa del cuero cabelludo y el diagnóstico en estos niños es obvio desde un punto de vista clínico porque tienen estas lesiones cutáneas, así que no es un diagnóstico que nosotros como neuroradiólogos vayamos a hacer. El niño generalmente ya viene con un diagnóstico de Blue Robert Bleve Nevo Syndrome. Y aquí podemos ver otro que ha sido reportado en la literatura. Pueden ustedes ver que esta anomalía del desarrollo venoso involucrando el cerebelo es extremadamente grande. Y esto es lo que yo he visto en este síndrome. Estas malformaciones son múltiples, son grandes y tienen una apariencia completamente atípica. Este paciente no solo tenía esta malformación del desarrollo venoso cerebelosa enorme, sino como pueden ver en la parte derecha de la pantalla, también tenía otra anomalía venosa del desarrollo involucrando los ganglios basales del lado derecho. Así que en este síndrome, esas anomalías de desarrollo venoso, como ya dije, tienen una apariencia muy, muy diferente, muy extraña, y el diagnóstico es un diagnóstico clínico. Pero dentro de las malformaciones del desarrollo venoso típicas, las que vemos todos los días, vamos a encontrar dos subgrupos. Aquellas que son las que vemos todos los días son típicas, representan más del 95% de estas anomalías de desarrollo venoso, son incidentales, el paciente es asintomático, no necesitan ningún tipo de seguimiento, pero hay más o menos un 5%, posiblemente menos, tal vez el 1% de estas, las cuales las podemos considerar como atípicas. ¿Y qué son estas malformaciones o anomalías del desarrollo venoso atípicas? Son aquellas que tienen aumento de la perfusión, que están rodeadas por tejido dañado, isquémico o glótico y que están asociadas a otras malformaciones. Generalmente cuando están asociadas a que los cavernomas o las malformaciones cavernosas y también van a ser lesión incidental, pero raramente pueden estar asociadas a una malformación arteriovenosa de flujo alto que está utilizando esta vena atípica como su manera de drenar. Pero esto es extremadamente raro, son pocos casos reportados en la literatura. Y inclusive en estas atípicas, ¿qué debemos hacer? No está claro. En nuestra institución la seguimos cada 2 o 3 años para ver si está pasando algo, pero de todas maneras, aunque pase algo, no se puede hacer nada porque no podemos tratar este tipo de anomalía del sistema venoso. Aquí tenemos la típica anomalía, ven ustedes esta vena en la parte posterior del lóbulo temporal y ven que vecina a él, vecina a ella, en su parte anterior tenemos la presencia de un cavernoma con sus características típicas centrales, una combinación de hiper y hipointensidad rodeado por ese halo de hipointensidad que generalmente es debido a la presencia de productos crónicos como ferritina e hemosiderina. Aquí tenemos en resonancia magnética con gadolinium la apariencia típica de una malformación del desarrollo venoso. Tiene esta red, la cual se llama una cabeza de medusa o un caput medusa, que drena una sola vena que es transcerebral y esta sola vena transcerebral va a drenar a una vena superficial cortical. Pero en este caso se le hizo, por alguna razón, no me recuerdo, una perfusión al paciente y este es el mapa de volumen cerebral sanguíneo después de la perfusión con gadolinium y pueden ver ustedes que en esa área y por fuera de la malformación anterior y posterior vemos un aumento de la perfusión. Estos pacientes pueden tener síntomas y posiblemente son los que deben de ser seguidos. En mi opinión, deben ser seguidos desde un punto de vista clínico y si algo cambia, entonces le repetimos la resonancia magnética, pero el seguimiento siempre es clínico. Seguimos al paciente y no los hallazgos en resonancia magnética. Bueno, el segundo tipo de malformación o anomalía en este grupo que no tienen shunt arteriovenoso es la malformación cavernosa y la malformación cavernosa, que antes lo llamábamos un cavernoma, es la segunda malformación vascular más común del cerebro. Tienen un riesgo cumulativo de hemorragia bastante alto, hasta del 50-70% en la vida del paciente, pero estas hemorragias son muy pequeñas y ocurren en la periferia de la malformación. Por eso se forma ese halo hipointenso de productos de sangre crónica alrededor del nido central del cavernoma. Pueden ocurrir en el cerebro,
pueden ocurrir en la médula espinal o pueden ocurrir en regiones extraaxiales como son las meninges. Pueden estar asociadas a la presencia de radiación. Los niños que tienen meduloblastoma y han recibido radiación del eje neural, cabeza y columna. A veces, si sobreviven en los años ya de adolescentes y en la segunda, tercera década de vida, van a presentar con múltiples malformaciones cavernosas. Es una complicación de radiación, la cual se ha conocido ya por muchos, muchos años. Y a veces tenemos estos malformaciones cavernosas que son múltiples, y cuando son múltiples siempre tenemos que considerar la presencia de que puedan ser sindrómicas, y como ustedes muy bien lo saben ya, consideramos este síndrome de malformaciones cavernosas cerebrales familiares, que en Estados Unidos generalmente lo vemos en Arizona y en Nuevo México, y que generalmente estos son pacientes que han inmigrado de México, y se han hecho estudios viendo para atrás de dónde vinieron las malformaciones, y todas se han trazado, creo que a la presencia de una sola familia que emigró de México a Estados Unidos, y todos estos casos que vemos, o la gran mayoría de ellos, se originan de alguna relación con esa familia original. Sin embargo, ocasionalmente los vemos en pacientes que no son de origen latinoamericano, los vemos en pacientes anglosajones, pero cada vez que ustedes ven múltiples, creo que hay que considerar estudiar a la familia del paciente para ver si tiene este diagnóstico. Estas malformaciones cavernosas, casi una tercera parte de ellos van a estar combinadas con otra malformación, generalmente una anomalía venosa del desarrollo. Sin embargo, cuando ocurren en el tronco cerebral, casi 100% de ellas van a tener asociados a ellas malformaciones venosas del desarrollo. Y aquí vemos en las imágenes la típica imagen de una malformación cavernosa en el tronco cerebral, y después de Gadolinium vemos la pequeña malformación del desarrollo venoso en el lado izquierdo del tronco cerebral. Estas malformaciones cavernosas pueden ser gigantes, las llamamos gigantes cuando miden más de 3 centímetros de diámetro. Estas malformaciones cavernosas gigantes generalmente se ven en niños y pueden sangrar, pueden ser estabilizadas con dos tipos de medicamentos, y estos hay ensayos clínicos estudiando estos medicamentos con propanolol o estatinas, para las que usamos para tratar la presencia de hipercolesterolemia. Tanto las estatinas como el propanolol pueden ser utilizados, están siendo utilizados en ensayos experimentales clínicos para estabilizar estas malformaciones, lo cual se podría también utilizar para estabilizar estas malformaciones que ocurren en el tronco cerebral y pueden tener hallazgos clínicos. Aquí tenemos un paciente con el síndrome familiar de múltiples malformaciones cavernosas cerebrales. Pueden ustedes ver que en las imágenes de susceptibilidad magnética, en la parte derecha de la pantalla, las identificamos como estos hoyos negros. Podemos ver que somos capaces de identificar mucho más, de hacer un mapeo más exacto de la cantidad de malformaciones que estos pacientes tienen utilizando susceptibilidad magnética que utilizando los estudios únicamente con T2. Sin embargo, el problema con los estudios de susceptibilidad magnética es que tenemos unos hoyos negros. No sabemos en realidad qué está dentro de ellos. La susceptibilidad magnética es tan grande que va a oscurecer la naturaleza propia de la malformación que está causando este efecto de susceptibilidad magnética. Esto no ocurre con imagen T2. En imagen T2 tenemos la típica apariencia de una malformación cavernosa con su parte central que tiene áreas mixtas de hiper e hipointensidad, y su halo periférico hipointenso, que es lo que antes le llaman en palomita de maíz o popcorn, o tiene un montón de nombres en la literatura en inglés para describir esta apariencia que tienen en el centro estas malformaciones. Bueno, ahora pasemos a ver el último de este grupo, la última malformación que tampoco tiene shunt arteriovenoso, y estas son las telangiectasias capilares. Antes de que existiera la resonancia magnética, la telangiectasia capilar era únicamente un diagnóstico patológico, nunca la mirábamos, pero sabemos hoy en día
que es relativamente común y que no debemos confundirla con otras lesiones. Estas son lesiones en las cuales hay capilares dilatados, pero el cerebro que está dentro de estos capilares y que rodea estos capilares es cerebro normal, son asintomáticas, incidentales, también pueden ocurrir postradiación, tanto como las malformaciones cavernosas. Las vemos en resonancia magnética debido a que estos capilares contienen sangre deoxigenada, así que en imágenes de susceptibilidad magnética o en imágenes de ecogradiente o inclusive ocasionalmente en imágenes T2, vamos a ver que son ligeramente hipointensas y que pueden captar contraste, como vamos a ver cuando al paciente se le da gadolinium y como su localización más común es en la base del puente del cerebro, en la región pontomedular, entonces pueden ser confundidas con otras lesiones como podría ser una placa desmielinizante que está captando contraste, como podría ser una neoplasia como una metástasis. Sin embargo, la diferencia es que una placa desmielinizante o una metástasis a ese nivel generalmente causa síntomas marcados en el paciente, porque recordemos que todas las lesiones del tronco cerebral causan síntomas significativos en los pacientes. Sin embargo, las telangiectasias capilares no van a causar síntomas y son asintomáticas. Aquí tenemos la típica telangiectasia capilar. Vemos esta captación de contraste como en forma de nube. Vemos inclusive que posiblemente hay una malformación del desarrollo venoso asociada a ella porque vemos esta cabecita de medusa drenando a una vena. Vemos que en la imagen de difusión que es sensitiva a la susceptibilidad magnética, la vemos como un área de hipointensidad. Sin embargo, en la imagen T2 no vemos esa área de hipointensidad, vemos generalmente un poquito de brillantez, pero la de oxihemoglobina contenida en esa malformación está llevando a que se mire hipointensa en la imagen de difusión. Y por supuesto, como ya dijimos, esta localización es la más común, pero pueden ocurrir en cualquier otra parte del cerebro. En este caso, ven ustedes acá esta captación de contraste en la vista coronal y axial, un poco difusa, otra vez como que fuera una nube. Y lo que nos da la clave que se trata de una telangiectasia capilar es que está asociada otra vez a una vena que posiblemente podría ser una anomalía de desarrollo venoso, aunque aquí solo aparenta ser una vena grande. Pero este paciente completamente asintomático, también las he visto yo en el hipocampo, las he visto en los lóbulos temporales, casi pueden ocurrir en cualquier parte del cuerpo, pero su localización más común es en la región pontomedular. Y por último, para terminar, vamos a hablar únicamente de estas malformaciones en las cuales hay un shunt, pero el shunt es de una vena a otra vena. Y la típica malformación que voy a usar para demostrar esto es el seno pericránea. Y el seno pericránea es una comunicación en una vena del cuero cabelludo con una vena cortical o un seno venoso intracraniano a través de un agujero en el hueso. Aquí vemos este niño, presenta con un bultito en la cabeza, tiene varios vasos dentro del bultito, podemos ver que hay un defecto en el hueso y que a través de ese defecto hay una conexión con la parte media posterior del seno sagital superior. Obviamente, lo más fácil en estos niños es hacer una incisión y poner un clip en la base de esa vena del cuero cabelludo y se acabó el problema. En algún tiempo estas malformaciones fueron tratadas endovascular y se le ponía un poco de cola ahí y se llenaba la cola, se llenaba con cola la vena del cuero cabelludo, pero sin embargo, ¿qué pasaba con esos niños? Si eran niñas o niños, se están peinando, rascando ahí, esto se ulceraba, se agrietaba, se infectaba, se podía inclusive infectar el seno sagital si fuera una malformación como esta, o el seno venoso o la vena cortical con la cual comunicaban, produciendo una tromboflebitis endocraniana, que es ya una cosa complicada, o inclusive sin el trauma de estarse peinando ni nada, se podía extruir, como el cuerpo tiende a rechazar todos estos materiales sintéticos, se podía extruir causando una ulceración. Y aquí está el último caso, pueden ustedes ver que en este caso no solo es una vena, sino que hay varias venas del cuero cabelludo, las cuales están dilatadas, pero si lo seguimos está comunicando otra vez con el seno sagital superior y aquí lo vemos en la reconstrucción tridimensional. Este es el último caso. Pueden estar también estas anomalías senos pericránea asociadas a un encefalocele parietal atrético. Vemos la misma tipo de anomalía, la vena comunicándose con el seno sagital superior. Vemos en estos casos en los cuales hay un encefalocele
parietal atrético, la presencia de un seno primitivo, y vemos aquí la presencia de una vaina fibrosa, la cual atraviesa el seno sagital superior, y se cree que eso es el remanente del encefalocele, el cual se ha convertido completamente atrético. Pero estas malformaciones otra vez se tratan si el paciente está sintomático de una forma quirúrgica. Bueno, terminamos la plática. Esto es lo que repasamos. Revisamos este grupo de malformaciones con alto shunt arteriovenoso. La más común de ellas es la malformación arteriovenosa. Luego revisamos las dos angiopatías, hemorrágica y proliferativa, las cuales son extremadamente raras. Luego revisamos aquellas malformaciones que no tienen shunt arteriovenoso, que son las más comunes. La más común de ellos es la anomalía venosa del desarrollo, seguida por las malformaciones cavernosas. Y por último repasamos aquellas que únicamente tienen shunt de una vena a otra vena, usando como prototipo para este grupo los senos pericránea. Bueno, muchas gracias otra vez, y ya saben que si tienen alguna preguntita, me la pueden enviar con mucho gusto a mi dirección de correo electrónico y yo trataré de contestárselas. Muchas gracias otra vez, muchas gracias a Janet Thanos por haberme invitado. Nos vemos para la tercera plática.